Iniciar grabación ya. Cuéntame cómo les fue con los problemas de práctica. ¿Alguien los propuso? Por cierto, ¿alguien revisó la grabación de anoche? Hola, hola. Hola, hola. Yo no revisé los estos. Bueno, pues no hay problema por ese lado. Yo no la revisé. Bueno, yo armé una carpeta pues ahí en Drive. eh, pues justamente para montar cosas del curso. Ahí pues metí también lo de la parte de MATLAB. Pues les compartí para que tengan ahí el instalador. Monté otra de documentos, ahí voy a subir pues documentos que saquemos de este curso, o cosas pues interesantes o que sirvan. No recuerdo, creo que monté otras dos, pero bueno, en fin, ahí iremos pues organizando el asunto, ¿sí? Eh, ¿Alguna otra persona que haya intentado hacer alguno de los problemas? ¿O no le cascaron? Porque creo que fue... Ah, bueno, Sara no estaba. Sara nos compartió ayer eh, pues la solución del de él, del de ella, ¿sí? Entonces a la final ese estaba pues muy bien. Regálame un minutico aquí porfa, ¿sí? Mientras pasa este carro. Bueno, ahora sí, gracias. Entonces les estaba comentando, ayer revisamos uno, pues la idea básica era que ustedes propusieran pues diagramas de bloques para pues, mirar sus algoritmos. No sé si es que les da pena o algo, no sé, o sea, recuerden que esto la idea es participar acá. Si alguien quiere enviar pues sus propuestas por interno al WhatsApp, pues también lo puede hacer, ¿sí? Yo quería que hoy pues aprovecháramos, tenía pues como ganas de revisar con base en los que ustedes habían propuesto, pero veo pues que como no propusieron o les da pena, no sé, entonces pues dejar eso como abierto ahí, ¿sí? La idea mía de hoy era pues aprovechar bastante la sesión de hoy, ya que pues como sabemos pues aprender MATLAB desde cero siempre pues es bastante, ¿sí? Siempre hay muchas cosas que les quiero pues mostrar, pues como transmitir, entonces la idea es como que aprovechar bastante hoy y dejar el segundo conjunto de ejercicios que pues al menos con esos pueden ya practicar, o sea, ya pueden practicar la base con lo que les voy a dejar hoy o con lo que espero pues que vamos hoy. Entonces la idea es que no importa si no son capaces de hacerlos, ¿sí? Con tal de que ustedes lo intenten, esa es la idea. Si ustedes lo intentan, pues perfecto. Para que pues despeguen un poco con el lenguaje, para que despeguen con la sintaxis, despeguen con cosas así. Lo otro, para que empiecen como a pulir errores que uno comete, errores que entre comillas son tontos y pues uno se puede ahogar en un vaso de agua, pero a la final ustedes van a aprender a reconocer qué es lo que pasa, ¿sí? Eh, bueno, entonces ya saben, como les estaba comentando, si alguien quiere compartir entonces los ejercicios por interno, lo puede hacer, lo debatimos. O si alguien pues los quiere compartir aquí ya en un momentico, 5 10 minuticos, revisamos, así sea uno o dos, no sé, o si no pues proseguimos como tal, ¿sí? Entonces no sé. Julián, que creo que era el que le estaba pegando y preguntó por ahí, ¿alcanzaste a hacer uno? Hola Julián. Bueno, creo que la gente está como comiendo, no sé. Entonces peguémonos a MATLAB. Yo creo que todos ya tienen MATLAB, ¿sí o no? Ya todos lo instalaron. O alguien no lo tiene. Todos ya tienen el programa. Yo aún no lo tengo, se quedó pegado descargándose.
Bueno, pero no sabría si fue del internet o algo, porque creo que pues es fácil, simplemente la descarga, o sea, baja la carpetica MATLAB, así como la llamé, no tienes que descomprimir nada, no tienes que hacer nada pues así como raro, y ahí los pasos pues de la instalación también los subí a la carpeta documentos, son muy fáciles, sigues los pasos, no te pierdes, a la final tienes que simplemente craquear, pero craquear es copiar y pegar dos archivos y sale, ¿sí? Entonces intenta instalarlo y me cuentas a ver qué tal, ¿sí? Sí, sí, eso fue lo que hice, pero sí, creo que es más bien como el internet porque se quedó así como hace 5 horas. Sí, es que también tenle paciencia porque es que es una carpeta que son como casi 7 gigas. Entonces yo te recomiendo, si no te da así para descargarla toda de un solo tajo, empieza a descargar carpetica por carpetica. ¿Sí? O sea, entras a la carpeta de MATLAB y vas bajando una por una. Creo que es más fácil. Ah, listo, listo, gracias. Vale. Entonces ahora sí les voy a compartir para que nos vamos a lo divertido. ¿Sí? Eh, bueno, aquí podemos ocultar. Recuerda que si alguien va a preguntar o va a intervenir, pues lo puede hacer directamente, o si va a preguntar en el chat o si va a opinar en el chat, porfa levante la mano para que me genere la alerta sonora, porque si no, pues no me doy cuenta, ¿sí? Entonces listo. Básicamente esta es la interfaz de MATLAB, ¿sí? Creo que todos, pues, independientemente de la versión que tengan, esta es la interfaz de MATLAB. Entonces los primeros pasos que vamos a ver hoy es aprender a reconocer qué son todas estas zonas, qué son todas estas vainas que nos aparecen acá, ¿sí? Entonces yo divido todo lo de MATLAB en toda esta interfaz en 5 partes, pero a la final pues nos vamos a cascar es más o menos en una o dos, ¿sí? Lo importante es programar en una y pues abrir otra ventanita para nosotros pues organizar nuestros archivos y todo. Entonces fíjese, la primera, como casi todos los programas, independientemente de lo que sea MATLAB, de hecho Word, de hecho por ejemplo el Reader de PDFs, lo que sea, entonces fíjense que tiene pues una parte aquí arriba, ¿sí? En donde nos dan un montón de botones que ya tienen comandos. Entonces esto es para, por ejemplo, entonces esta es la barra superior que contiene los botones pues característicos. Entonces aquí podemos simplemente, por ejemplo, abrir archivos, pues crear otros, cosas de ese estilo, guardar, buscar, organizar preferencias, cosas de ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ustedes creo que están viendo pues ahí en la transmisión, ¿cómo ven las letras? ¿Las ven muy pequeñas? ¿O las ven bien? Yo Un sé, poquito pequeñas. cierto que pues, o sea, yo casi siempre la trabajo así, pues porque yo estoy aquí al lado del computador, pero como ustedes están en la transmisión, me imagino que de pronto es un poco pequeñas para ustedes. Entonces acá yo voy a hacer algo para que ustedes vean mejor. Entonces me voy a ir a preferencias, voy a fuentes y simplemente le voy a subir un poquito aquí a la letra como para que ustedes vean más, ¿sí? Estas de por acá pues no se cambian, pero por ejemplo fíjense que cuando yo empiezo acá a escribir si las ven un poco mejor. ¿Está bien ese tamaño o todavía sigue siendo muy pequeño la de los comandos acá? Eso también está bien. Sí, bien, porque antes sí creo que estaba pues un poco pequeña. Entonces ya saben, si ustedes quieren cambiar la letra, que no les gustó ese estilo de letra, pues pueden venir aquí a preferencias, aquí están todas las preferencias del programa. Pero pues casi siempre yo trabajo la que es la normal, la que viene pues por defecto, ¿sí? Entonces bueno, recuerden, la primera barra de arriba, que esta es la primera zona, es la que contiene pues todas las cosas pues así que de los programas en común. Entonces aquí pueden buscar, aquí pueden grabar, devolverse, abrir cosas de ese estilo. Entonces fíjense que aquí tienen también varias pestañitas. Home es donde están todos los botones. Plots, aquí es para todo lo de gráficas. Apps, pues esto simplemente es lo que nos da a nosotros todos los paqueticos de los que le hablaba yo en la encuesta, ¿sí? Hasta ahora pues nada raro, simplemente pues todo bien, ¿sí? Y pues vamos pues ahí como cogiendo o adecuándonos a la barra. Entonces volvemos a Home, que es la que más vamos a usar. Ahora, reconozcamos entonces otra zona. Fíjense que aquí a la izquierda tenemos otra que es Current Folder, ¿sí? Que esa es la que nos da la carpeta actual en la cual estamos trabajando.
En otras palabras, ahí es donde yo voy a guardar mis archivos, ¿sí? Ustedes pueden escoger cualquiera. Por defecto, él siempre se abre en cuál carpeta, pues en la de la instalación de MATLAB. Fíjense que aquí están todos los archivos de instalación, ¿sí? Pero cuando yo voy a trabajar en otra, pues simplemente abro otra. Yo voy, por ejemplo, a documentos, aquí abre otra, fíjense, cosas de ese estilo. Entonces no hay problema. Entonces aquí la parte de la izquierda de Current Folder les va a dar a ustedes la carpeta en la cual están trabajando, ¿sí? Fíjense que también pues les da nombre de los archivos que hay ahí. Y como dato adicional, la mayoría de archivos que vamos a grabar o que vamos a usar en MATLAB van a tener la extensión .m, ¿sí? Entonces, por decir, un archivo mío se llama, por decir algo, graficar, ¿sí? Entonces graficar.m, ¿vale? Entonces esa es la extensión de los archivos de MATLAB. Esa es la segunda zona, la de la izquierda. Ahora la tercera zona, y la más importante, pues la de la mitad, que fíjense que es pues la más grande, es la command window o la ventana pues de comandos, como su nombre le indica, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a escribir ¿qué? Operaciones, vamos a escribir los comandos, vamos a llamar funciones programadas, ahí nos va a aparecer los resultados, cosas de ese estilo. Entonces en ese espacio es donde se va a visualizar todo. De hecho, ahí es donde el programa te va a decir también si tienes errores o te va a dar ayudas si las necesitas, ¿sí? Entonces ahí va a estar todo, ahí va a estar justamente todo lo que vamos a trabajar pues nosotros. Aquí es donde vamos a interactuar, mejor dicho, con el programa pues de MATLAB, ¿vale? Recuerden pues que una característica pues, de MATLAB es que cuenta con un sistema de ayuda, ¿sí? Él tiene ya una función propia del programa que a ustedes les va a ayudar con todas las otras cosas de MATLAB. Entonces fíjense, recuerden que yo ahí en la encuesta les dije que se fijaran si ustedes tenían los paquetes. Por ejemplo, yo quiero ver si yo tengo la función fsolve, ¿sí? Entonces para eso, la función estrella, que es una de las más importantes, va a ser help, y luego pongo el nombre de la función que yo quiero ver si tengo o que me dé ayuda. Entonces es donde yo doy enter. Entonces ahí ya me va a salir un montón pues de instrucciones y cosas, fíjense. Entonces fíjense que como yo tengo instalado el paquete que tiene fsolve, aquí me dice fsolve soluciona el sistema de ecuaciones no lineales de múltiples variables. Entonces trata de resolver ecuaciones de la forma fx igual a 0, donde f y x pueden ser vectores matrices. Ahí les da un montón de información, ¿sí? De hecho, hasta les da ejemplos, ¿sí? Si alguien no quiere verlo acá en el command window, ¿sí? Entonces simplemente puede ir a la página de MathWorks, esta señora de acá, ¿sí? Entonces copen MathWorks, así como se llama, esta es la página oficial de MATLAB. Entonces yo quiero que me den información sobre fsolve, vengo y busco fsolve, aquí pues aparecerá. Fíjense que aquí aparece la función y me da lo mismo, me da la información, pero un poco más ampliada. Fíjense que aquí ya me dan más ejemplos, más cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces eso para que pues tengan en mente que siempre si están muy embolatados pues con algo, pues lo pueden hacer, ¿sí? Entonces retornemos aquí. Otra cosa importante, otra característica importante pues del command window. Fíjense que aquí ya se me llenó de un montón de cosas. Que yo no quiero ver esas cosas, simplemente copio CLC, le doy enter y me limpio la ventana de comandos. Listo. Vamos bien hasta acá. Aquí simplemente estamos pues como interactuando un poquito y reconociendo pues qué es cada cosa. Vamos bien, ¿sí o no? Entonces bueno, vamos en la tercera parte. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, iba a decir que tú donde pusiste como las herramientas que hay que tener instaladas en MATLAB. ¿Cómo así que dónde las puse? O pues no sé como cuáles son. No sé. Pues digamos esa de fsolve, yo no la tengo. Bueno, esa pues propiamente no es que yo las ponga, sino que ya cuando yo hago la instalación, yo tengo que escoger el paquete que la contiene y ella se instala, ¿sí?
Entonces me imagino que eso estará en alguna de estas carpetas. Por eso les insistía que se fijaran si la tienen. Por ejemplo, si tú no tienes esa, ¿qué te sale? ¿Qué te sale a ti? ¿Qué mensaje te sale a ti si tú no tienes esa función? Que no la encuentra. Not found, ¿sí o no? Ajá. Te sale algo así, not found, FSOL not found. Sí. Entonces no la tienes instalada. ¿Sí? Entonces ahí yo te recomiendo que pues, intentes descargar el paquete para tu versión y la instalas, o desinstalas el malware que tienes y trabaja con la versión que yo les puse. Pues Vale. esta versión es un poquito vieja, pero pues está completa. A mí me funciona de maravilla. Ya que lo estético cambie un poquito y mejore, pues sí, pero pues no me quejo. Pues me casé con esta y todavía la manejo, ¿sí? Bueno, esa era la ventana de comandos, esa era la tercera zona. Entonces ahora vámonos a la cuarta zona. Fíjense aquí a la derecha, nos falta mirar a la derecha. Entonces aquí arribita aparece algo que se llama Workspace. Entonces a mí no me gusta ese nombre que le dieron, pero pues sencillamente pues fíjense que al principio está como sola, ¿sí? Está como vacía, ¿sí? Entonces Workspace pues literalmente traduce espacio de trabajo, pero recuerden que nosotros no vamos a trabajar ahí. Nosotros vamos a trabajar en el Command Window, en la ventana de comandos. Entonces alguien me preguntará, ¿qué es el Workspace? Entonces el Workspace simplemente lo que va a hacer es que nos va a mostrar las variables que tengamos almacenadas o que estemos pues usando, su nombre, su dimensión y su valor actual. Por ejemplo, si yo le doy el valor de 2 a A, fíjense que aquí ya me aparece nombre, su valor, ¿sí? Entonces si yo le doy por ejemplo el valor de 10 a B, nombre, su valor. Todas las variables que yo empecé a utilizar, por ejemplo aquí pues pongamos número, entonces sería por decir 4000, fíjense que aparecen, empiezan a aparecer todas las variables que yo utilice, ¿sí? Entonces eso es justamente pues lo que me va a mostrar, o la información que me va a dar el Workspace. Esa era la cuarta zona. Y la quinta y última zona, que es esta, Command History, como su nombre sí lo indica muy bien, es la historial de comandos. Fíjense que son todos los comandos que yo he escrito en este momento. Entonces primero puse fsol, luego limpié la ventana de comando, luego definí A, luego definí B, luego definí número, cosas de ese estilo. Entonces nuevamente voy a limpiar la ventana de comandos, CLC. Listo. Entonces fíjense que limpié la ventana de comandos y me apareció CLC acá. Que quiero limpiar la ventana de Workspace, o sea, limpiar todas las variables que tengo almacenadas, porque fíjense que a pesar de que limpié la ventana de comandos, las variables A, B y número siguen almacenadas. Fíjense que si yo le doy A y Enter, fíjense que está almacenada. Fíjense que si yo le doy B, Enter, está almacenado un valor. Fíjense que si yo le doy número, está almacenado un valor, ¿sí? Entonces esto acá les indica a ustedes, el Workspace, nuevamente las variables que tienen almacenadas. Voy a limpiar nuevamente el Command Window con CLC, y en el caso de que quieran limpiar las variables almacenadas, simplemente ustedes ponen clear y chao. Fíjense que ya desaparecieron del Workspace, y fíjense que si yo fuera a mirar quién es A, ya no aparece, porque no lo he definido. Claritos hasta acá. Primeros pasitos en MATLAB, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, todo Sí, claro. sí. Bueno, perfecto. ¿Alguien va a preguntar algo? Que creo que... bueno, sí, dale Laura, muy bien. Bueno, retornemos acá. Entonces listo, nuevamente CLC para que se nos limpie todo. Entonces ahora sí. Lo último que tenemos que mirar, no sé por qué no me aparece acá, bueno, aquí abajo, en esta última barrita aquí abajo, puede aparecer un mensaje que ready, o sea que está listo, o puede aparecer por ejemplo busy, ocupado, o sea que está ejecutando alguna acción. Si ustedes por ejemplo entran en un loop o entran en un ciclo que es infinito, porque de pronto programaron mal, ¿sí? Entonces en ese caso parar ese ciclo y que no se les tueste el computador, entonces van a utilizar control más C, ¿sí? O sea,
aprietan la tecla de control, la dejan presionada y luego presionan C. Entonces ahí ya él para, él sencillamente para lo que esté haciendo y termina. ¿Listo? Entonces eso hasta ahí. Vale, entonces por ese lado creo que esos son como los primeros pasos pues que tenemos para MATLAB. Bien. Yo luego les estaré pues compartiendo un poco el archivo, pues un archivo pues como con unas pequeñas notas de esto. Fíjense que acá lo estaba pasando, les explico qué es cada una de las zonas y aquí pues están las 4 zonas que les acabo de comentar, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora entonces vámonos a lo que es la sintaxis. Entonces, ¿qué es la sintaxis de un lenguaje en general? Pues simplemente eso se refiere a la combinación adecuada de palabras o términos o símbolos, lo que sea, para yo poder ejecutar acciones o expresar un mensaje o lo que sea, pues lo que sea que yo requiera, ¿sí? Entonces, a medida que yo la vaya requiriendo, la vaya necesitando, la voy introduciendo. Pero sí les puedo dar unas cosas o unas advertencias que vamos a ver enseguida. Listo. Entonces, sigamos con lo básico, lo más básico, que es empezar a cubrir cada uno de estos temas, pero ya en MATLAB. Entonces fíjense que el primer tema que tenemos era que cálculos numéricos directos y consecutivos, ¿sí? Entonces, para nosotros realizar cálculos así consecutivos, tenemos que utilizar ciertos operadores, ¿vale? Entonces, empecemos con los operadores básicos de la aritmética. ¿Cuáles son? Pues la suma, la resta, la multiplicación, la división, exponenciación, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, fijémonos en una cosa. Yo tengo que ser muy estricto en el orden en que yo coloque las cosas. Entonces acá me voy a tomar pues uno de los ejemplitos que les había propuesto. Fíjense que acá yo les voy a dar cuál es la sintaxis de los operadores pues que voy a utilizar. Entonces el igual pues su símbolo, la suma lo mismo, la resta el menos, producto pues sería con el asterisco, la división pues con la barra, el exponente con esta tilde pues que se utiliza ahí, ¿sí? Entonces por ejemplo, yo quiero utilizar MATLAB para hacer un cálculo pues directo, o sea, utilizar MATLAB con una calculadora, que es lo más simple, ¿sí? Y yo quiero calcular esta expresión. La idea es, ¿cómo rayos la tengo que copiar? Entonces ahí es donde yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, la sintaxis pues, de cada una de las operaciones, ¿sí? ¿Cómo así? Que por ejemplo este exponente yo tengo que utilizar este. El punto pues simplemente lo pongo como punto decimal. El por para multiplicación. Pero fíjense por ejemplo que aquí hay una división, pues un fraccionario, y este 3 está dividiendo a todo esto de acá arriba. Entonces supongamos que yo voy a copiar de la siguiente manera. Entonces permítanme acá, entonces empezamos 3 al cuadrado, entonces simplemente empezaríamos con 3 al cuadrado más, aquí sigue el asunto que es 5.4 por 9.18, o sea 5.4 por 9.18, aquí menos, creo que era un menos, ¿sí? Entonces tengo 2pi más 6, todo eso sobre 3, entonces menos 2, aquí tenemos algo, o sea pi, más 6 sobre 3, ¿sí? Entonces, primera cosa que hay que fijarse, ya MATLAB tiene definidos algunos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que utilizar pi, entonces fijémonos que si yo pongo pi, ahí me aparece que ya está definido, ¿sí? Entonces pi, y fíjese que aquí MATLAB le definió por defecto un nombre a esa variable. ¿Cuál fue? Según el workspace, ¿cuál fue el nombre que le definió? Ans. Exacto. Entonces fíjense que sería ans. A pesar de que pi ya está guardado como un número predeterminado en MATLAB, fíjense que la variable la llamó ans, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de respuesta, answer, entonces la llamó así. Entonces esto es por defecto para cualquier operación a la cual yo no le asigne un ¿qué? Pues un valor.
Por ejemplo, si yo pongo 3, fíjense que ya ANS pasó a ser 3. Si yo pongo 10, ANS pasó a ser 10. Entonces tengan cuidado con eso, porque ANS se va a definir para cada operación que ustedes no le den un nombre a esa variable. Enseguida vamos a ver cómo nombrar variables y hay restricciones, ¿sí? Que eso mismo hace parte pues de la sintaxis. Entonces borremos acá, ya sabemos que pi está determinado, ¿sí? Entonces volvamos a la operación que yo tenía. Entonces yo tenía 2 por pi, entonces tengo que poner el por, no me vayan a poner solamente 2pi, ¿sí? Porque si ustedes hacen eso, fíjense que no les da. Entonces acá MATLAB les arroja un error nuevamente. ¿De qué? De que hay un error en la expresión, ¿sí? O hay una expresión que él no esperaba. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo interpretar esto. Entonces démosle CLC, nuevamente copiamos acá y ya sabemos que la multiplicación tiene que ser con el asterisco. Ahora sí, ¿será que ya la operación la puedo dejar así o falta algo? Faltarían como corchetes para que el Claro. dividido 3 coja todo, ¿no? Claro, muy bien. Fíjense que si yo dejo esto aquí solo así, fíjense que el 3 solo estaría dividiendo el 6. Pero es que yo necesito que me divida todo esto. Entonces ahí es donde yo les recomiendo que se adecúen al uso de los paréntesis adecuadamente. Entonces esta expresión ya debe tener un valor y yo le voy a poner el nombre expresión igual ese valor. Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo utilizar los operadores aritméticos básicos? Sí, súper claro. Muy bien. Listo. Ya les expliqué lo del answer, pues, lo del ans. Tengan cuidado con esa vaina del ans. Entonces otra cosa que ustedes pueden mirar acá, fíjense que si yo no le pongo los corchetes me da algo diferente. Aquí no le voy a poner expresión, simplemente le voy a poner así. Fíjense que sí me da diferente. Entonces tengan cuidado con el uso de los paréntesis, sean rigurosos con ello, úsenlos siempre para para que no haya cabida a una confusión con la operación que ustedes están realizando. Listo. Bueno, aquí como ustedes ven, entonces esto porque justamente pasa, porque hay una jerarquía en las operaciones. Pues lo que son multiplicaciones, divisiones, están por encima de lo que son sumas y restas, cosas de ese estilo, ¿sí? Fíjense que por defecto los resultados me los está dando MATLAB con 4 cifras decimales, ¿sí? Entonces, por decir, alguien está haciendo un cómputo para la NASA y necesita 10 cifras decimales. ¿Cómo hacemos? Pues cambiamos el formato. Entonces ponemos format y ya ponemos formato largo, ¿sí? Entonces ya volvemos a expresión. Fíjense que ya ahí tiene un valor y ya ahí me da un montón de cifras decimales más, ¿sí? Que yo no necesito sino 4, entonces volvemos a format short, formato corto, y pues ponemos expresión y fíjense que ahí da. Claro, ¿sí o no? Sencillo. Esto es por si necesitan precisión. Yo les anticipo que MATLAB trabaja como con 12 o 15 cifras, algo así. No recuerdo bien el dato, pero sí son bastantes. O sea, hay buena precisión con MATLAB y por eso pues se prefiere. Muy bien, creo que pues, todo quedó claro acá, ¿sí? Bueno, CLC para limpiar la ventana y creo que podemos limpiar de hecho las variables, no nos hace falta. Muy bien, entonces hasta acá todo bien. Vamos por acá. Entonces hay otro tipo de operadores. Recuerda que no solo tenemos operaciones aritméticas, también podemos tener operaciones lógicas o de relación, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que relación? Si queremos comparar dos números. Entonces fíjense que por ejemplo tenemos mayor o igual, si es menor que, si es mayor o igual que, cosas de ese estilo, si es diferente. Y también tenemos operadores lógicos, por ejemplo y, o, y la negación de alguna alguna cosa que nosotros queremos especificar, ¿sí? Hay que saber interpretar los resultados de estas de acá. Entonces aquí nuevamente les doy la sintaxis, pero hay que saber interpretar. Entonces fijémonos, si una relación de estas es cierta, entonces MATLAB trabaja en binario. Es cierta, sí, nos da un 1. Si no es cierta, entonces nos da un 0, que es no. Entonces por decir,
fijémonos con 3 menor a 4. Dice que 3 menor a 4. 3 menor a 4. ¿Será que esto es real o no? ¿Ustedes qué creen? Obviamente, sí o no. O sea, 4 siempre es mayor al 3. En otras palabras, 3 siempre es menor que 4. Entonces, ¿qué me tiene que dar? Un 1, porque eso es cierto. Fíjense que la respuesta es 1. Si yo lo cambio al revés, o sea, decir que el 3 es mayor al 4, eso es mentira. Me tiene que dar un 0. Entonces, fíjense que me da. Esto lo van a usar ustedes o lo pueden llegar a utilizar ustedes. ¿En qué parte? ¿En dónde creen que puede ser útil esta vaina? Quizás en un ciclo. Ahí puede ser, pero más que un ciclo, hay uno más fuerte que el ciclo. En un condicional. Condicional, claro, porque en un condicional yo estoy comparando valores, también estoy fijándome si es verdad o falso alguna proposición, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, de la misma forma pueden seguir con lo mismo. Entonces, ¿será que el 3 es igual al 4? Pues no, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con estos y se dan cuenta. Entonces fíjense, ya ensayamos el igual, ensayamos el diferente. Entonces, ¿será que el 3 es diferente al 4? Pues obviamente sí, entonces me tienen que dar un 1. Entonces ustedes juegan ya con esto, ¿sí? Entonces acá, fíjense que ya hemos cubierto un montón de operaciones aritméticas, lógicas, relación. Vamos formando un paquetico nosotros de operaciones. ¿Para qué? Para nosotros poder pues programar. Vale. Hasta ahora todo lo que hemos visto simplemente estamos usando escalares, o sea, numeritos. Normal, ¿sí? Todo claro, todo fácil. Creo que hasta ahí, bien. Bueno, limpiemos esta variable. Ahora, vámonos a la parte de variables, cuidar su sintaxis y lo que llamamos scripts. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero yo con variable? Muchas veces nosotros tenemos que darle un nombre a una variable. Por ejemplo, presión, temperatura, o moles, o flujos, o calor, o entalpía, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que tener cuidado con la sintaxis que utilicemos, ya que MATLAB no admite cualquier nombre. Hay unas combinaciones que él no permite porque no las sabe interpretar, ¿sí? Entonces las reglas como más básicas son los nombres tienen que comenzar con una letra, no importa si es mayúscula o minúscula. Entonces yo siempre puedo, por decir una letra, una D o una D cualquiera. Entonces, por ejemplo, moles, así está, moles igual va a poner 3. Ahí ya le asigna el nombre moles a este señor, asigna una variable que se llama moles. Pero yo también puedo poner moles con M minúscula y voy a poner 5. Fíjense que a pesar de que tienen el mismo nombre entre comillas, MATLAB hace distinción entre si yo utilicé mayúscula y minúscula. Fíjense, ¿sí? De hecho puedo poner así, moles, como escribían hace muchos años, por ahí no recuerdo dónde. Fíjense que todas son diferentes, a pesar de que es el mismo nombre, entre comillas son diferentes. Entonces hay un montón de combinaciones. Miren otra, por ejemplo, moles igual a 100 y puedo en seguir y seguir y seguir. Entonces tengan en mente, se puede comenzar el nombre de una variable sea en mayúscula o minúscula, pero siempre tiene que ser una letra, no puede ser un número. Fijémonos en esto, por ejemplo yo voy a definir 3 mol igual a 1. Fíjense que ya me dio ahí un error, porque MATLAB no sabe interpretar el nombre de una variable que comience con un número. Tampoco puedo comenzarle con un lo que llaman un carácter o un símbolo especial. Por ejemplo, este señor de acá, fíjense que ya me aparece en rojo, o este señor de acá me aparece en verde, o este señor de acá. Entonces démosle mol igual a 1. Tampoco puedo. Y él mismo me arroja el error y vean que él me da una raya más o menos donde está el error. Vale, entonces primera regla para asignar nombres a las variables,
tiene que comenzar con una letra, no importa si es mayúscula o minúscula. Listo. Entonces sigamos acá abajo. Entonces después de que utilicemos una letra para el primer carácter o para la primera entrada, nosotros podemos continuar con más letras o de hecho números, ¿sí? Porque por ejemplo mol es 2 igual a 100, ahora sí me aceptó. Entonces mol 1 igual a 10 también acepta, cosas de ese estilo. Entonces ustedes pueden hacer un montón de combinaciones. Fíjense que ahí ya ustedes pueden diferenciar un montón de cosas, ¿sí? Entonces fíjense que pueden poner de hecho un nombre hasta largo, temperatura corriente 1. Bueno, aquí me faltó definirle un valor. Fíjense que me lo aceptó y me tiene que aparecer aquí en el workspace, véalo acá, ¿sí? Entonces tienen ustedes libertad de asignar el nombre. Lo importante es que ustedes asignen un nombre que sea sugestivo para ustedes, que le indique qué es lo que está almacenando ahí, vale. De hecho también puedo incluir ciertos caracteres. Voy a limpiar acá, voy a limpiar esto también. Pueden incluir ciertos caracteres, por decir la presión en la corriente 1 yo la voy a llamar P sub 1 igual a 10. Fíjense que se puede. O puedo poner simplemente P1 igual a 100, también se puede, y son diferentes. Lo que sí no pueden utilizar en el intermedio son operadores. Por ejemplo, P más 1 igual a 5, esto no se puede, porque en la izquierda hay una expresión que contiene un operador, entonces no puedo. Por ejemplo, de este estilo, P y 1 igual a 5, tampoco puedo, ¿sí? Entonces hasta ahora la sintaxis, pues manéjenla pues así. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, man. Bueno, tampoco vayan a utilizar pi igual a 3, pues a pesar de que él lo puede hacer. Fíjense que cuando yo sigo poniendo pi, ya borré el pi de antes, ¿sí? Pero si yo limpio las variables y vuelvo a meter pi, es el número que yo espero. Entonces no utilicen nombres de cosas que ya MATLAB tiene predeterminadas. Tampoco utilicen, por ejemplo, ans, porque fíjense que ans tiene el valor, pues en este caso de pi, pero si ustedes dicen ans igual a 4 o a 5, lo que sea, tan. Pero recuerden que ans se renueva cada vez que no asignamos el nombre a una variable y coge un valor, entonces pilas con esas. Bueno, ¿qué más se me escapa? Yo creo que podemos mirar acá pastelear, por eso lo puse pastelito. Bueno, el número máximo es de 19 caracteres, no vayan a exceder eso porque pues una cosa pues jodida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombres correctos, fijémonos acá. R, pues por ejemplo para la constante de los gases, temp para alguna temperatura, vol bajo 1 para algún volumen, pH también está correcto, X1 está correcto, Y1 está correcto, C sub A, T sub C para una temperatura crítica, porcentaje de HCl con un guión bajo, concentración guión bajo de H. Lo que sí no pueden hacer es dejarme espacios entre el nombre. Por ejemplo, concentración espacio 1. Fíjense que ya el 1 me aparece en pues como en violeta. Entonces fíjense que esto no, ¿sí? Y tampoco me pueden hacer lo siguiente: concentración paréntesis y algún número o algo acá, porque recuerden que los paréntesis son exclusivos para operaciones y luego vamos a ver más adelante para los índices de los arreglos que vamos a utilizar. Entonces acá, por ejemplo, esto no me lo acepta o me lo acepta, pero en este caso tengan en mente que si yo voy y defino el 2, entonces fíjense que yo ya estaría haciendo un arreglo. Entonces eviten esto a no ser que ustedes vayan a trabajar con arreglos. Listo. Eso es lo único que les digo. Fíjense que acá concentración ya es un vector. La primera entrada es esta de acá
La segunda entrada es esta de acá. Pues CLC clear. Muy bien. Eso todo pues con respecto a la sintaxis. Entonces nombres válidos los tenía acá. Nombres incorrectos, fíjense en acá. Entonces, ¿por qué es incorrecto este de acá? Empieza con el 1. Empieza con un número, no se puede. Este de acá, ¿por qué es incorrecto? Por el carácter. ¿Cómo, perdón? Hola. Por el carácter. Exacto, por este I, por ese carácter especial que aparece acá. No se puede porque ese está reservado como un operador, fíjense en acá. Ahora, este porque está incorrecto. Otra vez por el carácter. Los paréntesis. De los paréntesis, y además dentro de los paréntesis tengo un carácter pues aquí raro. Este porque está incorrecto. Por el espacio. Por un espacio que hay en la mitad. ¿Sí? Yo puedo poner un raya al piso o guión bajo, pero no puedo dejar un espacio. ¿Este por qué? Por Ahí. el más. Sí. Marcos, tengo una duda. Sí, contame. Digamos, bueno, estoy metiendo valores en las variables. Sí, Digamos, ya he metido 3 y la cuarta me equivoco en un número. sí. ¿Cómo hago para borrar solo esa? Pero a ver, O sea, como para borrarla y volverla no la, a meter el dato bien. pues la vuelves y la defines. Entonces, por ejemplo, tú tienes A1, tienes B igual a 2, tienes C igual a 3, ¿sí? Esas están bien y te equivocaste el D, que debía ser 4 y pusiste 10. Entonces no tienes que borrar todo, sino que redefines el D. Fíjate, entonces ya actualiza su valor. ¿Sí? Bien. Muy bien esa pregunta. Entonces aquí retomando como decía David, tenemos el más, y recuerden que no podemos utilizar los corchetes ni los paréntesis porque esos están exclusivos para los arreglos. Este pues fácil, el carácter al principio. Este porque está mal. Por el slash. Por el slash, o sea que este es un operador, no lo puedo meter en la mitad. Y este otro porque está mal, este último. La tilde. La tilde, recuerden que MATLAB es de gringos, entonces no me reconoce la tilde. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ya sabemos los primeros pasitos, lo básico de MATLAB. Entonces limpiemos las variables y ahora sí empecemos como a hacer algo bien bacano. ¿Sí? Entonces retomemos el ejercicio 1. Consideremos el amoníaco como un gas real. Usando la ecuación de estado de Van der Waals, calculemos la presión del amoníaco a una temperatura de 450 Kelvin, un volumen molar de 0.5749 litros sobre mol. Recuerde que las propiedades críticas del amoníaco son 405.5 Kelvin y 111.3 atmósferas. O sea, temperatura crítica, presión crítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me regreso acá. Recuerden que habíamos propuesto la vez pasada este diagrama. Simplemente tengo que seguir este y lo tengo que meter a MATLAB. Entonces, dos opciones. Lo puedo hacer acá en el command window, pero tengo el peligro de que pues si lo cierro o si ya no necesito más ese valor, pues se perderá. Pero si lo necesito, enseguida miramos cuál es la otra alternativa. ¿Alguien me va a preguntar? Miguel. Hola. Miguel. ¿Se desmayó o qué? Bueno, no sé, ya nos contará, ¿sí? Bueno, entonces, este asunto. Entonces, volvemos acá. Entonces, lo primero, tenemos que leer los valores de estas señoras de acá. Presión crítica, temperatura crítica, RT y B. Entonces, fíjense que primero
yo tengo que asignar variables a esos valores, ¿sí? Entonces me voy a poner acá, y miremos entonces cómo es el asunto acá. Entonces primero, presión crítica igual a 111.3. ¿Será que puedo poner atmósfera? O sea, las unidades acá. ¿Qué creen? No. ¿Cierto que no? Fíjense que ahí mismo me da un error. Entonces, si ustedes quieren poner las unidades, yo les recomiendo que lo hagan como comentarios. Entonces, para introducir un comentario, primero pongo el porcentaje, el símbolo de porcentaje, y luego el comentario. Entonces, fíjense que ya se me puso verdecito. Todo lo que sea verdecito en MATLAB es un comentario. Fíjense que ahora sí me queda perfecto. ¿Sí? Pues esa es la manera de yo Entonces, cuando nosotros llamemos esa variable no va a aparecer el ATM, ¿verdad? Exactamente no. Al menos acá no. Porque si tú la llamas, no te sale el ATM. ¿Sí? Pero los comentarios van a ser poderosos cuando definamos los scripts o funciones, porque ahí sí te aparecen. ¿Vale? Entonces, otra cosa que yo puedo hacer es, yo no quiero que me aparezca el valor cada vez que yo lo defina. Entonces le pongo un punto y coma al final. Fíjense que yo ya lo defino, pero no me muestra que lo acabé de definir. ¿Sí? Simplemente que en el workspace sí aparece su valor. ¿Vale? Entonces nuevamente, entonces vámonos a definir, por ejemplo, temperatura crítica 405.5, no le meto el Kelvin, le pongo punto y coma para que no me aparezca cuando yo la defina. Enter. Fíjense que aquí me apareció ya el valor en el workspace. Y así sigo. Entonces R, constante de los gases, tiene que ser acorde a las unidades, es de 0.082, punto y coma para que no me aparezca. Enter. Me dan la temperatura igual a 450, punto y coma, enter. Me dan el volumen molar 0.5749, punto y coma. Fíjense que ya esos valores los tengo aquí almacenados, ¿sí? Ahí los tengo ya almacenaditos. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente ir a seguir el cálculo directo acá. Entonces sería A igual a... Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a respetar muy bien las operaciones. Entonces por eso empiezo a utilizar paréntesis. Entonces 27 sobre 64 por R cuadrado. Entonces si quieren le ponen otro paréntesis al R cuadrado por P sub C dividido P sub C. Punto y coma para que no me aparezca el valor de A. Pero fíjense que cuando le doy enter ya me aparece el valor de A acá. ¿Sí? Ahora nuevamente entonces voy a B de la misma forma como lo definí. Entonces sería R por T sub C, todo esto dividido entre 8 por P sub C. Punto y coma para que no me aparezca, ya aparece B aquí almacenado. Finalmente entonces defino presión igual a R por T, todo esto sobre B menos B, y a esto le tengo que restar A sobre B cuadrado. Si quieren le ponen un paréntesis así, como quieran, punto y coma, ahí ya me aparece el asunto, ahí ya me aparece P, ¿sí? De hecho creo que aquí copié el valor mal, esperen yo lo reviso, sí, creo que aquí copié el valor mal de la respuesta, me da esto. Entonces fíjense que como yo le puse punto y coma no me apareció el valor, sí me aparece en el workspace pero no me apareció el valor. Si yo quiero el valor puedo usar dos opciones, pongo P y enter, ¿sí? O pongo display P y me da lo mismo, cualquiera de los dos me da lo mismo. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿Sí o sí? ¿Cuál es Sí, la, Marco, sí. pero cuál es la diferencia entre pues poner P y display P? Porque si tú pones solo P, te muestra solo el valor, en cambio display tú lo puedes poner más lindo. ¿Cómo así que más lindo? Pones P y pones algún mensaje acá, entre comillas. La presión del gas es
¿Sí ves? Ah, listo. Entonces ya es como estilo, ¿sí? Display es una función que me permite a mí pues poner eso para mostrar cositas de ese estilo. Nuevamente, si requieren ayuda de una función, help, display, enter y ahí les sale, ¿sí? Fíjense que aquí está busy, lo que yo les decía ahora, está ocupado buscando la documentación de la función display. Entonces yo le doy un espacio, a veces se pega, otras veces no se pega, cosas de ese estilo. Ahí ya me mostró todo, fíjense. ¿Ven? Display array, o sea, mostrar un arreglo. Display X muestra el arreglo, tan cosas de ese estilo, pues ahí ya les dan todo y ejemplos. Bueno, entonces esto fue haciéndolo en el command window. Tengo el riesgo de que se pierda si yo le doy limpiar las variables, ¿sí o no? Tengo el riesgo de que se pierda. Entonces, yo no quiero que se me pierda. Entonces ahí es donde yo voy a definir un script. Entonces defino el script, me abre una ventana totalmente limpia, y aquí es donde yo voy a empezar a poner simplemente ¿qué? Pues estas señoras de acá. Entonces simplemente el script es un archivo que me permite a mí colocar los pasos. Entonces acá puse estos pasos, puse el display P, esta señora de acá, me la voy a llevar para acá. Listo, entonces fíjense que está listo. Entonces aquí, como les digo, en el script sí pueden poner las unidades, atmósferas, aquí voy a poner Kelvin, aquí esta señora está en atmósferas, por litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Aquí sí les recomiendo ampliamente que utilicen las unidades para que ustedes tengan rigurosidad con eso. Aquí es Kelvin y aquí este señor está en litros sobre mol. ¿Sí? Ahí sí tienen ustedes libertad de, como comentario, ustedes pueden poner lo que les dé la gana. Pueden poner caracteres especiales, grados Celsius, lo que quieran, porque es un comentario. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, esta, entonces Van der Waals. ¿Sí? Listo. Ya definí mi script, lo voy a grabar. Entonces tengan en mente que lo van a grabar en la carpeta donde estén trabajando. Es que yo no lo quiero grabar en la carpeta MATLAB, yo lo voy a tirar a mi escritorio. Le pongo un nombre al script, en este caso presión, guardo y listo. Entonces yo le puedo dar run aquí en el play, en este de acá, o le puedo dar F5. Entonces démosle F5. Fíjense que me sacó un mensaje acá. ¿Qué pasó? Entonces fíjense que yo me voy a volver. Es que la carpeta que yo tengo abierta es MATLAB y yo guardé el script en mi escritorio. Entonces eso es lo que me está diciendo, señor, usted no tiene abierta la carpeta escritorio porque este archivo de presión está en el escritorio. Entonces yo cambio el folder, me devuelvo al command window y ahora sí, fíjense que ya me abrió acá en el current folder todo mi escritorio y corrió, porque fíjense que aquí corrió el archivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo del script? Hola, hola. Sí, señor. Fíjense que yo puedo limpiar el command window, de hecho puedo limpiar las variables. Fíjense que aquí ya la borré, el workspace ya no existe, ni el volumen, no existe ni la presión crítica, ni la temperatura crítica, no importa. Ya el script ya está guardado en mi escritorio. Si yo me voy a mi escritorio, fíjense que aparece acá, presión. Este es el punto M que acabé de guardar. Entonces cuando yo voy acá, fíjense que me aparece acá, y yo lo puedo llamar de dos formas. Pongo el nombre del script, enter, y ahí me da. Y vea que las variables ya me aparecen acá. ¿Estamos? ¿Se entiende, sí o no? Ahí termina entonces el primer ejercicio, que era este. Bueno, seguimos dando primeros pasos, pero vamos muy bien. Pues yo considero que vamos todo. Entonces ahora pasemos a funciones. A mirar las funciones, pero primero las funciones que ya MATLAB tiene definidas, ¿sí? Como les dije, ya les mostré una. ¿Cuál era? Entonces la de función help. Bueno, otra cosa que ustedes pueden poner en su script, creo que es, no recuerdo si es en la función,
No, creería que es en las funciones. Permítame, yo acá coloco un comentario. Entonces, por ejemplo acá, entonces este script calcula la presión del amoníaco usando la ecuación de Van der Waals. Guardo y listo. Ustedes cómo se dan cuenta que todo el script o la función está bien. Fíjense que acá aparece una pestañita verde, ¿sí? Entonces cuando yo me paro ahí encima de la pestañita verde me dice que no encuentra ninguna cosa maluca. Si apareciera alguna cosa maluca, por ejemplo esto, pongámosle por ejemplo así, fíjense que ya cambió, entonces ya encontró algo. Y fíjense que me dio una línea acá y él mismo me dice en cuál línea fue. Fíjense que ahí me dice la línea 4 está como rara. Entonces si yo me voy acá a la línea 4, claro, ahí fue el error. Entonces el mismo programa le indica a usted dónde es que está el error. Listo. Entonces cerremos acá. Entonces vamos a help. Yo pongo presión. Fíjense. Lo que yo coloco de primer comentario en un script o en una función, pues MATLAB lo interpreta como la ayuda de esa función. Fíjense. Yo leí ayuda del script que acabé de definir, que fue presión. Entonces este script calcula la presión del amoníaco utilizando la ecuación de Van der Waals. Entonces ahí pongan ustedes información de lo que hacen sus scripts o sus funciones. Vale. Entonces la primera función que está definida por MATLAB es la de ayuda, obviamente. Entonces úsenla ampliamente por si se embalan al utilizar una función que ustedes definan o una función de MATLAB, cosas de ese estilo. Por ejemplo, entonces miremos acá. Yo en este archivo no puse funciones definidas, ¿sí? Les compartí entonces un archivito con algunas funciones, no sé, creo que es acá una tabla. Fíjense que aquí hay un montón de funciones ya definidas de MATLAB. Entonces tenemos funciones para matrices, para construir matrices, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones que trabajan en números complejos, funciones pues para redondear y sacar pues todo lo que sea residuos, funciones descriptivas de vectores o arreglos, funciones pues para otros arreglos y matrices, etcétera. ¿Sí? Como siempre, si no saben si existe o para qué es o cómo es la sintaxis, simplemente vayan al help y ponen el nombre de la función. Por decir algo, help cos. Entonces fíjense que la función coseno ya está definida en MATLAB y coge un argumento, me define el coseno. Lo mismo para el seno, lo mismo para el exponencial, lo mismo para el logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural lo copian como log. Listo. Fíjense, log es logaritmo natural. Si necesitan logaritmo base 10, entonces sería log 10. Entonces log 10. Y ahí ya les aparece. Entonces fíjense que la ayuda, el programa les da ayuda, les indica dónde están los posibles errores, los va guiando, cosas pues de ese estilo. Vale, entonces limpiamos acá. Y ustedes, yo les recomiendo, no me voy a detener mucho acá porque me parece pues una bobada detenerme aquí a revisar. A medida que vamos necesitando alguna de estas funciones que ya están definidas por MATLAB, pues simplemente la vamos a tomar. Por eso les pasé la tablita, ahí están algunas, no todas pues porque son muchas, pero ahí están. A medida que las vamos necesitando, pues las vamos introduciendo. Muy bien, funciones definidas, traten de utilizar help. En particular, vamos a utilizar mucho esta función, linspace. Miremos qué es linspace. ¿Sí? Entonces fíjense que linspace es un vector espaciado pues linealmente. ¿Cómo así que linealmente? Equiespaciado, o sea que entre cada punto del vector existe exactamente la misma distancia. Entonces, ¿cómo hago yo para definir un vector? Le doy un valor inicial, un valor final y el número de puntos. Por decir algo, yo quiero definir un vector que contenga los números del 1 al 10, pasando de 1 en 1. Entonces pongo linspace, valor inicial que es 1, valor final que es 10
¿Y yo cuántos puntos necesito? Pues yo necesito 10. Fíjenselo ahí. ¿Sí? Entonces esta comando téngalo mucho en mente porque lo vamos a usar todo el tiempo, nos va a salvar la vida para todo. Y nuevamente fíjense que pues, la ayuda ahí está. Vale. Nuevamente CLC clear y miremos a ver qué sigue. Bueno, ¿alguien ya sabía todo esto? O sea, ¿alguien que haya trabajado en MATLAB ya sabía todo eso? Pues yo vi mucho de estas cosas en métodos. Ah, ya viste métodos, perfecto. Sí, Algunas cosas pues me imagino que ya son familiares para vos. ¿Sí? sí, la mayoría. Bueno, muy bien, repasito, pero pues necesito dar todo porque no puedo dejar pues el asunto Sí, pues sí, como por obvio. fuera. ¿Sí? Bueno, aquí que les iba a decir, bueno, entonces ya terminamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora fue utilizar escalares, ¿sí? Ahora sí vámonos a los arreglos, que es el poder que tiene MATLAB. ¿Cómo así que arreglos? Vectores, matrices, tensores, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, miremos acá. Entonces, como les digo, pues lo que acabamos de usar solamente fueron escalares. Los arreglos entenderemos vectores, matrices, tensores. Y la idea es que retomemos el mismo ejercicio del cálculo pues, de la presión del amoníaco utilizando Van der Waals. Fíjense que allí, nosotros ¿qué fue lo que hicimos? Pues simplemente definimos, definimos unos valores, estos ya están dados, y hicimos el cálculo fue para esta temperatura y esta presión, perdón, y este volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo requiero calcular la presión a 10 temperaturas distintas? ¿Sí? Supongamos que son 10 temperaturas distintas las que yo requiero. Ah, jue madre, entonces, ¿será que yo tengo que venir acá y cambiar cada vez el valor de la temperatura y ejecutar 10 veces este archivo? Pues, ¿será que tengo que hacer 10 veces el mismo cálculo? ¿O será que hay una manera más chévere de hacerlo? ¿Sí o no? Que pues esperamos que haya una manera mucho más chévere de hacerlo. ¿Sí? Entonces la idea es la siguiente. Nosotros podemos hacer o nos podemos ahorrar un montón de cosas utilizando los arreglos. Entonces empecemos viendo cómo definimos un arreglo y luego lo vamos a utilizar para hacer el mismo cálculo de la presión pero a 10 temperaturas distintas. Ahora imagínense que no son 10 sino son 1000. ¿Será que usted va a repetir 1000 veces el mismo programa? Pues no. Intente que con uno solo y utilizando los arreglos salga todo en un solo programa, ¿sí? Entonces, por decir, es muy fácil. Vamos a definir un vector, ¿sí? Entonces, un vector se define simplemente pues entre corchetes, ¿sí? Y ustedes van a poner los valores que quieren, o sea, los elementos, simplemente separados por un espacio. Entonces, por decir, recuerda que yo que definí ahora un vector del 1 al 10, ¿sí? Recuerden que yo lo había definido así, lo definí primero con linspace, ¿sí? Pero hay otra manera, digamos que yo lo quiero definir metiendo todos los valores, o sea, escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me da lo mismo, ¿sí? Obviamente el linspace es mejor, porque si son 100 datos, yo no me voy a poner a escribir 100 datos. Simplemente escribo una línea de código y él me lo saca, ¿sí? Fíjense que este es un vector que por defecto estamos trabajando con vectores con vectores filas. Fíjense que es un vector fila porque tiene una sola fila y 10 entradas. Entonces un vector de una dimensión 1 por 10, ¿sí? Ah, que es que yo no sé y quiero mirar cuál es la dimensión de un vector. Entonces size, eso es una función que me permite a mí ver cuál es la dimensión. Entonces ustedes vienen y la miran acá. Fíjense que al final aparece size de tal cosa. Entonces me devuelve número de filas, número de columnas. O sea, el tamaño de ese vector o la dimensión. Yo prefiero dimensión. Entonces size y el nombre que yo le asigné fue vector. Entonces fíjense que es 1 por 10. ¿Sí? Ah, listo, que es que yo no lo quiero fila, sino que yo lo quiero columna. Entonces hay dos maneras. Entonces vector 2 va a ser el mismo, pero yo lo voy a definir como columna. Entonces tengo dos opciones.
La primera es poner punto y coma entre cada una de las entradas. Me parece perversa, ¿sí? Porque se demora uno más. Sí, o sea, hacer esto mismo punto y coma hasta el final. Pero hay otra mucho mejor, que es, yo tengo el vector fila y simplemente si yo lo transpongo, obtengo el vector columna. Entonces para transponer pongo esta comilla al final y fíjense que yo ya lo transpuse, ya obtuve el vector columna. Entonces ya la dimensión del vector 2 tiene que ser 10 filas, una columna, o sea 10 por 1. En este caso me da 10. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Señor. Bueno, muy bien. Si yo quiero alguna de las entradas pues del vector, simplemente entonces coloco el nombre del vector o del arreglo que tenga y pongo la entrada que yo quiero. Por decir, yo quiero la entrada 5, que corresponde al número 5, pues sería 5. Yo quiero la entrada 7, entonces corresponde al número 7. Que yo quiero la entrada 10, corresponde al número 10. ¿Sí? Eso es de ese estilo. Entonces recuerden, size me da el tamaño, o sea, la dimensión, pero también existe otra función que me va a dar la longitud del vector, o sea, el número de elementos. Entonces esa se llama length, y por ejemplo en este caso vector siempre va a ser, pues el número de elementos pues son 10. ¿Sí? Ya no es como dimensión, o sea, número de fila, número de columna, sino que es el número de elementos que tiene. Vale. Entonces así defino vectores, muy simple. ¿Sí? Ahora definimos por ejemplo una matriz. ¿Sí? Es simplemente extenderse. Entonces matriz igual, lo mismo, abro corchetes, entonces voy a poner las entradas, ¿sí? Entonces esta sería la primera fila. Para pasar a la segunda fila pongo punto y coma, 5, 6, 7, 8. Para pasar a la tercera fila pongo punto y coma, 9, 10, 11, 12. Y así, yo puedo poner una matriz de cualquier dimensión, fíjense. Entonces esa es la forma como lo hago. Muy simple, muy sencillo. En este caso, si le doy size, y aquí me entra matriz, pues me dice que son 3 filas, 4 columnas, obviamente lo que estamos viendo. ¿Sí? De hecho, fíjense que acá en el workspace ya me da la dimensión de entrada. Y si yo pongo length de matriz, pues simplemente me aparece que son, en este caso, el número pues de aquí de columnas como tal. Entonces CLC va a limpiar esto. Muy simple. Bueno, todavía no va a limpiar. Ahora, si yo quiero sacar algún elemento de la matriz, fíjense que recuerden que esto tiene unos índices. Entonces este es primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, primera fila, cuarta columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer el 7, está en la segunda fila, tercera columna. Entonces yo pongo segunda fila, coma, tercera columna y me tiene que sacar el 7. Que yo quiero sacar el 10. Está en la tercera fila, segunda columna. Entonces, tercera fila, segunda columna. ¿Sí? Esa es la manera en que ustedes van a sacar los índices. Fíjense que los definen dentro de paréntesis y los separan con comas. Y si quieren definir pues un tensor de la misma forma, no me voy a poner a definirlo, pero pues ya los índices serían 3. El índice I, el índice J y el índice K. Porque también hay columna, fila y hacia adentro de la pantalla, porque recuerden que un tensor simplemente es superponer matrices, pero casi no lo vamos a utilizar, pues me interesa que sepa manejar vectores y matrices. ¿Claros hasta acá? ¿Claritos? Señor. Muy bien. CLC. Miremos entonces una cosa. Ya cuando nos vamos a las operaciones entre arreglos, ahí sí tenemos que tener en cuenta que las dimensiones, ¿sí? Entonces ahí hay que ser muy estricto. Por ejemplo, el vector, ¿será que yo puedo sumar uno con el vector 1 con el vector 2? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué?
Recuerden que las dimensiones del vector 1 era pues simplemente un vector fila. No, porque tiene dimensiones diferentes. Exacto. Fíjense que como el vector era un vector fila y vector 2 era un vector columna, pues no puedo. Ahí mismo me dice, las dimensiones tienen que coincidir. Entonces yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Tampoco puedo ni multiplicarlos. O bueno, en este caso sí, porque fíjate que es un vector fila que es 1 por n, o sea 1 por 10, y el vector columna pues sería 10 por 1, entonces a la final tiene que dar un, pues el de la mitad, ¿sí? Los de la mitad se cancelan. Entonces aquí es donde tienen ustedes que ser muy estrictos con las dimensiones. En este caso sí puedo, pero entonces fijémonos con algo. ¿Será que puedo multiplicar? O déjenme yo escribo eso, ¿sí? Para que recuerden esa parte del álgebra matricial. ¿O es completamente claro? ¿Para alguien no es claro? ¿Sí o no? ¿Es completamente claro o no? ¿O lo explicamos? Hola, hola. Yo creo que no, Bueno, pues no sé. bueno, explícame aquí rápidamente. Recuerden que lo que llamé yo vector ahí, ¿sí? Entonces recuerden que era un vector fila, entonces tenía dimensiones 1 por 10. Lo que llamé yo vector 2, ¿sí? Entonces tenía dimensiones 10 por 1 porque era un vector, perdón, este era, así era, ¿sí o no? Entonces el de arriba era fila, de abajo era un vector columna. Entonces recuerden, la suma no la puedo hacer porque no coinciden las dimensiones. Entonces la suma no la puedo realizar, ¿sí? Tampoco la resta, ¿sí? Pero entonces fíjense que la multiplicación sí la puedo hacer porque en este caso coinciden las dimensiones internas. Entonces por decir 1 por 10, entonces yo lo estoy multiplicando con 10 por 1. Entonces fíjense que las dimensiones internas coinciden, o sea, 10 con 10 coincide, y pues esas se cancelan y a la final va a quedar es la dimensión de los extremos, o sea 1 por 1, que a la final pues va a ser una escalar, ¿sí? Entonces esto, hola, ¿alguien me ha preguntado? Sí, es que estuve probando acá en MATLAB Sí. y la suma me la hace, pero me entrega una matriz. No sé Seguro, por qué. seguro, tocaría ver cómo lo definiste, Pues lo define así como tal, lo definiste vos. seguro. Y sí, O sea, te aparece lo mismo acá, vector y vector 2. Te aparece sí, eso así tal cual. y Y la lo sumo y me da una matriz. seguro. Si quieres muéstrame porque pues no, Ya pues te muestro, voy a mandar ahí acá por el grupo. dale, dale, perfecto. Acá estamos. Bueno, ahí esperaré. Pero pues raro porque pues la idea es que como no coinciden las matrices, pues no coinciden las dimensiones, pues no, pues, eso no, ¿sí? Eso no, pues esperamos que no se pueda. Vale. Bueno, esperaré ahí entonces el asunto. Entonces, como les comentaba, como estamos multiplicando vector y vector 2, pues sí se puede. Pero entonces si cambiamos el orden, si hacemos vector 2 por vector 1, pues no se puede porque fíjense que las dimensiones internas, o bueno, en este caso sí, las dimensiones internas también coinciden, pero ya en este caso sí que me da una matriz. ¿De cuánto? 10 por 10. ¿Sí? Entonces esto ya es una matriz. Fijémonos si es verdad, si es mentira. Y vamos a más lado. Entonces, Mira, ahí te envié. dale. Entonces hagámoslo aquí antes de. Entonces vector 2 por vector 1. O sea, vector, fíjense que ahí sí me da 10 por 10. Muy bien, todo coincide.
Miremos lo que me dice el compa. Pero bueno, porfa sube a la operación que estás haciendo antes de que te dé la matriz. A ver qué es lo que estás haciendo allá. Ya tengo. Dale una. Bueno, espero que entiendan pues acá. Lo importante o la moraleja es tengan en mente las dimensiones, porque si no tienen en mente las dimensiones, cualquier cosa pues puede pasar. ¿Sí? Ya revisaremos pues lo que le pasa al compa. Entonces, esto como operaciones Ya ahí te la envío. Dale, miremoslo rápidamente. Bueno, creo que decía algo raro. ¿Qué versión tienes tú, Gabriel? 2021 B. Pues hay algo raro porque pues en principio no habría manera de tú definir la suma de dos vectores que no tienen que no tienen la misma dimensión, a no ser que en esa versión hayan extrapolado la suma simplemente sumando componente a componente, que es como que lo que estoy viendo yo. Fíjate que la primera entrada sería sumar como que el 1 con el 1 me da 2. Sí, eso estaba bien. ¿Sí? Pues así es como lo interpreto yo. Creo que es por la versión. Pero en general, pues tengan en mente las dimensiones. ¿Vale? Bueno ese apunte porque como yo manejo esta versión antigua, pues no ocurre esto. Bueno, listo. Entonces recuerden que estos son teniendo en cuenta las dimensiones. Pero listo, ¿qué ocurre si yo, por decir algo, entonces quiero multiplicar, por decir componente a componente? ¿Sí? O quiero, por decir algo, yo quiero tomar el cuadrado de esto. Entonces fijémonos por ejemplo algo. Entonces vector cuadrado, si yo intento, fíjense que como las dimensiones serían 1 por 10 y 1 por 10 las dimensiones internas no coinciden, no se puede elevar al cuadrado el vector, ¿sí? Pero entonces si yo quiero elevar al cuadrado componente a componente, yo lo que hago es que le pongo un punto acá antes del operador y ahí sí me da el cuadrado de cada una de las entradas. Lo mismo si yo por ejemplo saco el cubo, también me da lo mismo, ¿sí? Aquí me lo dio así porque estaba muy largo, entonces no cabía, pero fíjense que sigue siendo el cubo del primero, el cubo del segundo, el cubo del tercero, el cubo de 4, el cubo de 5, cosas de ese estilo, ¿sí? CLC. Entonces, moraleja, utilicen el punto antes de los operadores, multiplicación o división o exponente si ustedes quieren hacer la operación componente a componente. Vale. Entonces ahí es donde vamos a retomar este problema y lo vamos a resolver para diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces fijémonos qué voy a hacer yo. Yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Voy a definir un vector de temperaturas, ¿sí? Entonces lo voy a definir de la siguiente manera, linspace, y yo quiero que vaya desde 350 hasta 450 tomando 10 entradas y lo transpongo. Fíjense, entonces cada una está espaciada igualmente, tiene 10 entradas, excelente, quedó perfecto, ¿sí? Y yo quiero calcular la presión para cada una de esos valores de temperatura utilizando Van der Waals. Entonces, para no tener que introducir cada vez el valor de temperatura, lo que vengo y le hago a mi script, entonces sería venir acá. Entonces primero defino el vector de temperaturas, ¿sí? Acá, vale, y ya acá entonces tengan en mente que como tenemos operaciones con arreglos y tienen que ser componente a componente, fíjense que A pues no tiene peligro alguno porque no tiene la T, B no tiene peligro alguno porque no tiene la T, pero ya en la presión sí tengo que utilizar punto acá antes de la multiplicación, punto acá antes de la división, y esta pues está bien. Esta está muy bien porque la resta, ni la suma ni la resta necesitan punto. Entonces fíjate que acá yo lo guardo, le doy correr, y fíjate que ya la presión
ya me la saca para los valores de temperatura que yo hago, sin necesidad de hacer el cálculo 10 veces. ¿Se entendió el uso de arreglos? ¿Sí o no? Hola, hola. Sí, sí se entendió. Muy bien, ahora toquemos un poquito lo de las gráficas. Pues siempre está largo, pero condensar toda la información, o al menos del manejo básico de MATLAB en una sola clase, pues creo que solo nosotros, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos para las gráficas, ¿sí? Graficar es muy sencillo. Ahora yo limpio todo, clear. Nuevamente voy a dar la presión, entonces para que me saque. Entonces fíjense que aquí tengo temperatura y presión definidas, ¿sí? Entonces las gráficas las podemos manejar de muchas formas. Yo que les recomiendo la función plot, ¿sí? Función plot sirve para graficar series de datos. O sea, yo le doy un valor de X, un valor de Y y sale. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a graficar la presión en el eje P, la temperatura en el eje X, ¿sí? Presión en Y, temperatura en X. Entonces, por ejemplo, plot. Entonces, la primera entrada es lo que va a ir en el eje X, o sea, la temperatura que yo acabé pues, de definir. Y la segunda entrada lo que va a ir en el eje Y, la presión. Le doy enter. Entonces ahí me tiene que preparar una gráfica que me da una curvita, ¿ves? Justamente pues acá con los datos que yo acabé de hallar. Fíjense que ahí está. Por defecto, MATLAB en las versiones viejas trae este color feo. Hay una manera de quitarlo, ¿sí? Pero entonces ya pues yo luego se las diré, pero no nos preocupemos ahora pues por este estilo. Lo importante que ustedes sepan es definir ¿qué? Esto, ¿vale? Entonces, listo, le quieren dar un eje, le quieren dar un nombre al eje X. Entonces fíjense que acá pusimos temperatura, entonces le van a dar X label, abren paréntesis, y como son nombres, o sea, son letras, entonces aquí ponen dos comitas. Dentro de las dos comitas, fíjense que cuando yo pongo las dos comitas se pone morado. Entonces eso es para texto. Entonces aquí pongo temperatura. Aquí esto tiene que estar en grados Kelvin. Fíjense que cuando yo le doy enter en mi gráfica aparece el título de temperatura acá abajo. Entonces para el eje X. Entonces ya para el eje Y, X label, la misma cuestión, pero entonces aquí ya sería presión. Aquí ya sí puedo poner caracteres, puedo poner tildes, lo que ustedes quieran, porque estamos en texto. Entonces la presión aquí está en atmósferas. Entonces fíjense que voy organizando mi gráfica, muy chévere, muy bonita, tal. Si ustedes quieren que aparezca cuadrada, porque fíjense que esta gráfica yo la puedo poner así como en pues la relación es diferente, o sea la relación de altura con pues la longitud es diferente. Si ustedes quieren que aparezca una gráfica cuadrada, simplemente axis, o sea ejes cuadrados, y fíjense que ahí ya en ese caso ya les aparece cuadrado independientemente si ustedes mueven esta vaina así. Fíjense que los ejes preservan la relación, fíjense que son como lo mismo, ¿sí? Y hay muchas maneras más pues de graficar, ¿sí? Ya luego iremos viendo a medida que vamos pues introduciendo los problemas. Lo importante es que tengan este comando, ¿sí? Obviamente yo no quiero perder entonces estas cosas, las voy a meter a mi script. Entonces acá, aparte que me muestra la presión, grafíquela de una vez. Lo guardo. Fíjense que si yo lo guardo, limpio acá, limpio las variables, y yo pongo a correr el script de presión que yo pues definí, pues, presión. Fíjense que primero me saca este asunto y adicional me tiene que graficar. Ahí está, y ponerle los nombres a los ejes. También ustedes le pueden poner un título a la gráfica. Si quieren poner un título, ponen title. Se le ponen póngale por ejemplo algo de ecuación Van der Waals, sí o no, para amoníaco. Entonces graban
Entonces nuevamente van y corren presión y ya les tiene que aparecer el título acá. Cosas de ese estilo. Que es que esta línea me parece muy delgadita, al menos en esta versión es muy delgadita. Las versiones de ustedes pueden ser más grandes, más gruesas, pero no importa, también se puede cambiar. Entonces yo puedo poner acá plot, entonces le voy a poner acá width y le voy a cambiar el grosor a un 2. Entonces grabo, nuevamente corro y esta señora, bueno, aquí sí me dio un error. Dice que acá, bueno, me dio un error, pero entonces hay una manera para cambiar ese grosor, ¿sí? Una manera para cambiar ese grosor, ustedes pueden poner el plot, porque recuerden que plot también es una función definida por MATLAB ya. Entonces él les tiene que dar a ustedes ¿qué? Información al respecto sobre cuáles son los comandos o cuáles son las opciones, pues aquí. Fíjense, no era solo width sino line width, pues, cosas mínimas que se le olvidan a uno, pero entonces aquí es line width, o sea, grosor de la línea. Ahora sí ya lo interpreta y fíjense que acá ya me aparece la línea más gruesa. Que es que yo no quiero una línea, sino que quiero entonces que me aparezcan por decir puntos. Entonces pongo acá, pongo por decir una O, pues hay diferentes cursores, creo que era así. Entonces fíjense que ya me aparecen puntos, los datos me aparecen como puntos. Que no quiero circulitos, sino que quiero asteriscos. Entonces lo pongo ahí, asteriscos, ¿sí? Cosas de ese estilo. Que no quiero que aparezca azul, sino que quiero que aparezca rojo, póngalo en el R, de red, ¿sí? Me aparecen rojos. Entonces, moraleja, jueguen ustedes con las diferentes opciones que tiene el comando de plot de MATLAB para hacer unas gráficas bien subvestidas, bien llamativas. Nuevamente no está de más venir al MathWorks, entrar a plot, aquí les sale a ustedes toda la documentación de plot y ahí les salen ejemplos de cómo cambiar cambiar las especificaciones de las gráficas. Pueden cambiar color, pueden cambiar pues ponerle así punteado, pueden poner cositas bien bacanas, lo que ustedes quieran, vale, grosor, lo que quieran, pueden poner 2 en cada una. Ya eso luego vamos viendo cómo darle ya pues como estilo a nuestras gráficas para poder presentar los resultados. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Los dormí o qué? No, sí, está súper claro. ¿Se va viendo chévere o no? ¿Se va aprendiendo? Sí, sí. Bueno, a ver qué me falta acá. Ya les di la indexación. Bueno, me falta repasar la parte de los ciclos, los condicionales, las gráficas de las di. Y lo importante, definir funciones. Sí. Bueno, al menos que con los... No, miremos cómo definir funciones. Listo, entonces ya cerremos esto. Y vámonos, listo. Entonces recuerden que esto fue un script. Vale, esto fue un script. O sea, metí todo lo que necesitaba adentro. No le tengo que dar ninguna entrada porque ya todo lo tiene adentro. Y él pues me arroja una salida. O sea, es un programita que corre y ya. Pero si ustedes se fijan, nosotros también podemos definir funciones. Fíjense que por ejemplo coseno, por decir de 5, fíjense que es una función que está definida para calcular el coseno de algún argumento. Entonces la pregunta es, yo también quiero hacer eso. Yo quiero definir funciones que hagan algo, funciones que a mí me permitan hacer algo, ¿sí? Listo, entonces démosle new. Ya en este caso no sería script, sino que nos vamos a function. Entonces fíjense que ya por defecto aquí me trae ¿qué? Me trae un esquema. Entonces listo. Este function en azul y este en son comandos propios de MATLAB, que function es la función que va a definir y el en es donde termina. Luego vamos a ver unas modificaciones sobre este en para nosotros crear unos programas bien jodidos, bien bacanos. Pero la sintaxis, que es lo que quiero que les quede a ustedes, es la siguiente. Entre corchetes voy a tener los argumentos de salida,
que los voy a copiar separados por comas si son varios. Obviamente recuerden la definición de los nombres de las variables, tienen que respetar eso. Luego sigue igual, sigue aquí un nombre, este es el nombre de la función, aquí por defecto la pone pues sin título 5 o sin título 6, la que sea, y entre paréntesis los argumentos de entrada, ¿sí? Y aquí fíjense que pone unos comentarios que simplemente va a la explicación o la ayuda que yo le quiera dar a la función. Listo, vamos a programar nuestra primera función, muy bacana, muy sencilla, muy simple. Vamos a llamarla círculo. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer la función círculo? Vamos a copiar acá. Entonces, la función círculo calcula el área del círculo y su circunferencia dado un valor de radio, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjense, ¿cuál va a ser el argumento de entrada? Pues el radio, lo voy a poner como R. Entonces aquí sería radio R, ¿sí? Entonces acá voy a poner los de salida, va a ser área y va a ser circunferencia. Listo. ¿Se entendió esta vaina? Hasta aquí vamos bien. Fíjense que ya definí un nombre para la función que se llama círculo, un argumento de entrada que es el radio, que lo llamé R, y dos argumentos de salidas que son área y circunferencia. Listo, hasta ahora la función no hace nada, simplemente estoy definiendo su nombre, argumento de entrada y argumentos de salida. Entonces, primera advertencia acá cuando definen funciones: cuando la vayan a grabar, siempre tiene que tener el mismo nombre que ustedes le pusieron acá. Listo. Si ustedes le ponen otro nombre, por decir cuadrado, guardar, fíjense que ahí mismo vea, este nombre se me pone en naranjado, me dice la función círculo es desconocida y el nombre del archivo MATLAB fue guardado como cuadrado, entonces no va a coincidir. Entonces ahí hay un error, fíjense que por eso me sale acá, vean, me salen 4 cosas. Entonces, ¿cómo organizo eso? Entonces la primera forma de organizarlo es cambiando el nombre del archivo por el nombre que yo le puse a la función allá, que fue círculo. Entonces, fíjense que ahora sí círculo ya se me le quitó esto de encima. Fíjense que ya solo me aparecen 3 líneas que están como raritas. Entonces la variable área todavía no está definida, la variable circunferencia no está definida y R no lo estoy usando, pero es que todavía no he definido qué hace la función, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Área igual, el área de un círculo pues es pi por R al cuadrado, punto y coma para que no me muestre, porque eso va a salir, y la circunferencia va a ser igual a 2 por pi por R, punto y coma, y chao. Ya definí mi función, ya me aparece en verde, vea. Tengo una función definida, listo. Vámonos al command window, clc. Entonces fíjense que vamos a darle help círculo, que fue la que acabo de definir. Entonces la función círculo calcula el área del círculo y su circunferencia, dado un valor del radio R. Listo, bien bacano. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Entonces fíjense que para yo correr esta señora tengo que copiar todo y le tengo que dar un valor al radio acá. Entonces el valor al radio lo puedo dar aquí adentro del paréntesis, por decir 5, fíjense. O también puedo decir R es igual a 5 y correr la función como esta señora. ¿Se entendió cómo definir las funciones? ¿Sí o no? Hola, hola. Hello.
señor. Bueno, simple, muy sencillo, muy intuitivo. Fíjense que nada raro. Simplemente respeten la sintaxis, respeten cómo llaman los nombres, tengan en cuenta cómo se incluyen pues aquí las operaciones y chao. Así es como vamos a definir funciones. Este es el esquema básico. Cualquier función la vamos a definir así. Vale. Ya luego vamos a ver que vamos a tener funciones sobre funciones dentro de funciones. O sea, subfunciones o subrutinas que llaman. ¿Listo? Estos son funciones definidas por el usuario. Entonces, así es como se llaman estas. Listo, ¿qué me falta? Creo que me falta hablarles de otra cosita. Bueno, entonces ahora definamos otra función muy fácil. Por ejemplo, no tienen que ser funciones para, o sea, que me saquen valores. Aquí pues son valores y fíjense que una vez yo ya tengo los valores del área y de la circunferencia, fíjense que ellos ya quedaron guardados con el nombre de la variable que yo les di. Fíjense, entonces yo necesito el área, ahí está guardadita. Yo necesito la circunferencia, ahí está guardadita. Si yo necesito calcular otra de otro radio, pues simplemente le doy pues otro valor aquí al radio, chao, me da otra vaina. ¿Sí? Entonces, como les digo, las funciones no necesariamente son funciones para que me den valores, pueden ser funciones muy simples. Por ejemplo, acá una función bien simple, función graficar. Entonces, graficar, ¿qué va a hacer? Me va a coger un vector X, me va a coger un vector Y va a hacer todo este señor que copié acá. Entonces, utilicémoslo para graficar lo que nosotros graficamos antes. Entonces, fíjense que acá sería X, aquí sería Y lo vamos, no tiene salidas, simplemente él va a graficar, entonces lo dejo sin salidas. Guardo la función con su nombre que tiene que ser graficar, ¿sí? Aquí pongo entonces la función graficar, prepara la gráfica de los valores XY. Listo, guardo. Me voy acá, ayuda de graficar, ahí está. Y entonces lo único que voy a hacer es correr la función, o sea, graficar. Aquí XY. Bueno, aquí X y Y no están definidos, pero entonces yo quiero graficar temperatura y presión. Ahí está. ¿Ven? O sea, ustedes pueden coger sus rutinas, pueden coger tareas que tengan que hacer, pequeñas partes de los problemas, y los pueden poner en una funcioncita y así van, lo que yo les decía la vez pasada, dividiendo y conquistando. Listo. Hasta aquí creo que lo básico de funciones se entiende. Para que aprovechemos estos últimos minutos, expliquemos un poco de los ciclos. Creo que los condicionales para la próxima. De todas formas, solo les voy a enviar el conjunto de ejercicios para que vayan pensando cómo hacerlos. De hecho, pueden hacer acá, ¿sí? Y pues no los tienen que hacer todos, obviamente, pero vayan pensando cómo pues hacerlos. Bueno, antes de se me olvidaba otra cosa de las funciones. Hay otro tipo de funciones que se llaman funciones no son aleatorias, se me olvidó el nombre. Bueno, ya estamos cansados también. Son funciones anónimas, ¿sí? Esto les sirve a ustedes, por ejemplo, para graficar, digamos, las funciones normales del cálculo. Por decir, yo quiero graficar la parábola y igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a graficar, o mejor dicho, voy a definir una función aleatoria. Fíjense la siguiente: f igual, pues pongo arroba, aquí pongo la variable independiente, espacio, y aquí pongo aquí pongo pues el asunto, pues la definición de la función, la parábola que yo quiero es x cuadrado. Para que se tome arreglos, entonces recuerden que yo voy a poner la potenciación con un punto, ¿sí? Ahí ya definí f, fíjense que ya la definí. Eso es una función aleatoria. Entonces démosla acá para limpiar todo este chorrero y volvamos a definir f. Listo. Entonces ya tengo definida mi función aleatoria. ¿Qué voy a hacer yo con esa función aleatoria? Yo quiero graficar la parabolita en un cierto intervalo, digamos de menos 3 a 3. Entonces yo voy a definir un vector, definimos un vector x,
o lo pueden llamar de hecho b, cualquiera, para que quede diferente a la, aquí a la, pues a la variable independiente. Entonces llamemos b igual a linspace entre menos 3 y 3, y yo le voy a poner que me coja 10 entradas, ¿sí? Entonces fíjense que esto va a ser valores entre menos 3 y 3, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que y yo la voy a definir, o mejor dicho, va a ser un vector que va a hacer la evaluación de f en esos valores de b. Fíjense que ya calculé los valores de la parábola para estos valores que definí acá. Listo, entonces voy a graficar. Yo quiero graficar, entonces utilicemos la función que acabé de programar, graficar. Entonces sería b y sería y. Entonces fíjense que me graficó la parábola. Obviamente pues los nombres de los ejes no corresponden, pero fíjense que ahí graficó la parábola. Recuerden que yo, pues por defecto, por capricho, le puse ahí a graficar que me lo pusiera como puntico. Si no quiero como puntico, se le borro los asteriscos. Y nuevamente pues vengo y aquí vengo y corro, o mejor dicho que ejecuto el archivo, la gráfica ya cambia, ¿sí? Fíjense que como son puntos muy pues separados, existen pues tramos pues así que son como lineales. Si yo quiero una gráfica más suave, pues justamente defino más valores acá en linspace, le voy a poner por ejemplo 100, evalúo nuevamente f y voy y grafico, y simplemente veo que ya la curva ya es más suave, ¿sí? Entonces, sencillo, funciones aleatorias. Estas señoras de acá, ya están aleatorias, no, perdón, anónimas. Entonces, arroba de la variable independiente xy. ¿Tiene que ser una sola variable? No, ustedes pueden definir funciones de varias variables. Entonces pueden definir, por ejemplo, g igual arroba de x, y, una función de varias variables. Entonces decir 2 por x más y, fíjense que es una función de dos variables. Entonces si yo quiero evaluar a g, yo tengo que dar valor de x, valor de y. Entonces evaluemos a g, por ejemplo en 2,1, y ahí me da un valor. Entonces esa es la forma de ustedes utilizar las funciones anónimas, por eso el arroba. Muy bien, preguntas hasta acá, ¿se entiende? Mucha información, ok. Demasiada información. Yo creo que sí. Un poco toca trabajarle para recordar bastante los códigos. Muy bien. Yo creo que no les voy a explicar la parte de los ciclos y los condicionales hoy para no secarlos más, ¿sí? Lo que sí es que el conjunto de ejercicios yo creo que pueden hacer ya un par, ¿sí? O al menos pues el primero. Creo que el primero lo pueden hacer porque los otros requieren de ciclos, ¿sí? Y requieren pues de ciclos, condicionales no, pero sí requiere de ciclos. Entonces la idea es que ustedes vayan molestando con eso, por lo menos hagan hagan el 1 para que ustedes practiquen. ¿Van a practicar qué? Van a practicar definición de funciones, puede ser como funciones anónimas, van a practicar las gráficas, cosas de ese estilo, y pues ahí. Igual ahorita pues les mando el conjunto de problemas completo, pero pues tengan en mente. No los quiero pues como secar más con ya los ciclos, porque esos sí son ya muy importantes. De hecho pues creo que la mayoría de lo que necesitamos. Lo importante que yo creo que les quede hoy es, recapitulemos un poco. Primero tengan en cuenta pues la interfaz en general. Segundo, la sintaxis, tanto para sus variables como para sus funciones, como para todo, ¿sí? Segundo, tercero, la diferencia entre script y función. Recuerden que los scripts, fíjense que no tienen entradas, pero sí pueden dar salidas, pues simplemente dan pues unas salidas, hacen algo, pero las funciones es para que ustedes las utilicen, o sea, quedan en términos de variables, para que ustedes las utilicen en general. Un script simplemente a ustedes les va a servir para empezar a escribir código y para hacer cálculos consecutivos,
¿sí? Entonces esa es como la diferencia que tiene. Lo otro, importante, los arreglos. Intente molestar con arreglos. Empiecen a molestar con vectores, definan vectores. Recuerden el lean space, que ese es muy importante. Ese es uno de los más importantes. Recuerden el help, que eso es muy importante también para la ayuda. La página de MathWorks también está, para que ustedes sepan el asunto. Y pues en general yo les recomiendo que empiecen a molestar así con arreglos y revisen la parte de las dimensiones. Tengan en cuenta o tengan en mente mejor las diferencias entre las operaciones entre arreglos pues normales y las operaciones componente a componente. En otras palabras, recuerden cuál es la diferencia entre por y el punto y por. Son diferentes. Listo. Entonces yo les recomiendo, al menos intenten esto. Defínalo con funciones anónimas, o sea, lo último que vimos. Simplemente es graficar dos ecuaciones, grafican esta y grafican esta. Aquí hay un problemita, pero ya aquí les doy la sugerencia. Entonces, grafiquen dos ecuaciones en una misma gráfica y supongo que se quiere pues, resolver el problema. Ahí lo leerán. Entonces, lo bueno de las gráficas, ustedes pueden hacer ¿qué? Ustedes pueden tomarla, ustedes pueden moverla, pueden hacer zoom, pueden ponerle cursores, o sea, miren, ustedes las pueden mover, les pueden poner un montón de cosas, ¿sí? Le pueden poner, por ejemplo, un zoom acá, entonces ustedes hacen un zoom a esa porción de la parábola y miran con mayor exactitud los valores, ustedes pueden poner, por ejemplo, un cursor por ahí cerquita para darse cuenta cuál es ese valor, cosas de ese estilo, molesten con eso, sean pues como inquietos con eso, para que pues empecemos como pues ya coger el hilo a esto. Algo que se me olvidó, si requieren dejar dos gráficas en una misma figura, el comando para mantener las gráficas se llama, ya se los doy, se llama hold on, así. Ustedes lo ponen y ya pueden graficar dos cosas en una sola. Listo. O sea, dos curvas en una sola figura. Porque si no, les va a quedar que solo les grafica una, la última. Y como yo les estoy pidiendo ahí, no, yo creo que grafiquen las dos ecuaciones en una sola figura para observar algo. Ustedes ya me dirán qué es ese algo. ¿Sí? Ahí pues ya les doy. Bueno, entonces quedamos así para empezar la próxima con los ciclos. Ya la próxima sí voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Para que nos rinda. Y creo que voy a tratar de resolver algunos de estos problemas allá, ¿sí? De todas maneras se los voy a mandar para que ustedes los vayan mirando y para que vayan como pensando, más o menos cómo podría armar esto. Y bueno, recuerden, si alguien quiere el conjunto de problemas 1, si quiere compartir lo que intentó, pues si lo quiere hacer en el grupo lo manda, o si le da pena lo puede mandar por interno, no hay problema. Pues creo que así pues para que descansen un poco también. Listo. ¿Entendieron algo pues de la sesión de hoy? ¿Les quedó algo? ¿Les quedó mucho? Escucho comentarios. Que toca estudiar mucho. No, eso, o sea, tómalo como un juego. Tómalo como un juego, ¿sí? Para mí esto es como un juego. Yo veo ese programa es como un juego. Coger cosas que están muy jodidas y hacer lo que yo quiero, ponerlo más fácil. O sea, simplifica la vida. Créalo que esto le simplifica la vida. Porque fíjense que ustedes cogen un montón de información, problemas, lo resuelven, organizan su información en arreglos, en gráficas. O sea, un arreglo es lo puede ver como una tabla, cosas de ese estilo, entonces una belleza. Para mí esto es una belleza. No olviden la página de MathWorks, pues eso está perfecta, ahí está todo, tiene ejemplos también. Y si alguien se anima, puede empezar a estudiar la parte de los ciclos, o sea, vaya a for, ahí está lo de los ciclos o bucles, va al for, viene y mira acá,
cuál es la sintaxis del for, ¿sí? Ahí le dan ejemplitos. De hecho puede coger, copiar, pegar esto en un script, correrlo en su MATLAB, mirar qué hace y tratar de entender. Fíjense que hay un montón de ejemplos. Entonces este es para ciclos, y para los condicionales entonces sería el if. Este yo creo que es, no, esto es para bloques. Bueno, ahí les aparecerá. Ustedes buscan if y ahí pues ya les sale el asunto. Miren acá. Entonces ejecutar condiciones, o sea condicionales, nuevamente aparece lo mismo. Aquí les aparecen ejemplitos, pues si quieren ir adelantando un poco. Listo. Bueno, yo creo que es un buen punto como para parar. Les voy a enviar entonces los problemas, les voy a tratar de condensar toda la información en el documento también para enviárselas, para que les quede como un registro. Obviamente pues también queda la grabación. Y practiquen, o sea, practiquen así con cuentas, entre comillas, pendejas. Toman a MATLAB como una calculadora y también empiezan a molestar con arreglos, que eso es lo más importante, que ustedes se interioricen en manejar la información como arreglos, porque ese es el poder que tiene MATLAB, ¿sí? Ese es el poder. Y no se desanimen si es mucha información, si lo es, pues para 2 horas es demasiada información. Yo aquí les estoy resumiendo horas y horas de leer un manual, de joder, de sentarme, de trabajar ejemplos, errores, cosas de ese estilo. No le tengan miedo a cometer errores, que esa es la manera que uno aprende. Vale. Bueno, ¿qué preguntas o comentarios para que cerremos? Yo creo que ya... bueno, voy a dejar esta grabación acá. ¿Qué preguntas o comentarios para que cerremos? ¿Todo bien? Por ahora ninguno. Bueno, muy bien. Ahí los dejo para que molesten. No, gracias a ustedes por asistir nuevamente. Traten de revisar los ejemplos, traten de rayar, que ya ahora sí vamos a empezar en forma a programar. Hoy era simplemente los primeros pasos. Ya mañana vamos a empezar a ensuciarnos un poco más las manos. Listo. Bueno, ahora sí va para la grabación y Marcos, muchas gracias. dale a ustedes, feliz noche, que estén bien.